¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Mariana Escobedo y esto es Agenda y Contexto. Pues mire usted, ya estamos a unas horas ya de Navidad y en un ratito más Año Nuevo. Entonces, muchísimos vacacionistas, tanto nacionales como del extranjero, llegan cada año en estas fechas a la Ciudad de México. ¿Para qué? Para conocer la ciudad, algunos, otros para visitar a sus seres queridos, para pasar la Navidad y el Año Nuevo, pues en un agradable ambiente cálido del hogar, por supuesto con la familia y con los sobrinos, con los nietos, con los hijos, con toda la familia llegan a divertirse aquí en la Ciudad de México. No hay descanso también para la oferta cultural y sobre todo para el turismo. ¿Se puede hacer turismo en la Ciudad de México en estas fechas? Por supuesto que sí. Y para hablar de esto, hemos invitado esta mañana a Carlos McKinley. Él es secretario de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México. Bienvenido, qué gusto. Al contrario, ya también listos para las vacaciones. No, ya también para la cena de Navidad, ¿no? Para la cena de Navidad. ¿Festejan también. en casa? Sí, claro que sí. Celebramos en familia. 12, 15 personas. ¿Sí? Nos vamos a reunir para celebrar la Navidad. ¡Qué maravilla! Bueno, como siempre, la Ciudad de México no se puede quedar atrás. Es una ciudad cosmopolita, una ciudad con una gran oferta cultural. Hay más de 1,100 museos tan solo en la capital del país. Y así como hay estos museos, pues también hay muchísimos otros atractivos turísticos. ¿Cómo nos va a ir ahora con la derrama económica a la Ciudad de México? Y sobre todo, ¿qué está haciendo la Secretaría de Turismo para fomentar que en estas fechas pues se haga turismo a nivel local? Bueno, lo que hacemos nosotros es, efectivamente, tú lo dijiste perfectamente, fomentamos a la Ciudad de México como uno de los destinos turísticos más atractivos en este fin de año. Más atractivos porque hay teatros, porque hay museos, porque hay exposiciones, porque hay actividades gratuitas, porque hay actividades para todos los bolsillos y para toda la gente de todas las edades. Entonces, esta es una característica muy importante de la Ciudad de México. Por ejemplo, los que quieren ir a mostrar sus dotes de patinadores pueden ir a la pista ecologísima con 3 S para demostrar que es una pista realmente ecológica, que no genera gases, que no genera ninguna emisión, que no usa hielo, que no usa agua y vale mucho la pena ir a divertirse allá al Zócalo como una de las tantas actividades que tenemos. Bueno, nada más cuidarse de los resbalones, ¿no? Así es. Así es, fíjate que en el Zócalo también hay una propuesta muy interesante. Además de la pista de patinaje, que está abierta y es gratuita, tenemos hoy un coro, magno coro, que son 1,200 estudiantes de secundaria. Ya estuvieron ayer en el Zócalo, hoy vale mucho la pena verlos y además hay una decoración preciosa con un árbol, con esferas gigantes, con algo novedoso que se llaman las inmersiones ahora, que son juegos de luces y de algunos objetos. El Zócalo vale la pena ir a visitarlo en esta temporada hasta el 6 de enero. No, sí, también ayer vi el ensayo justamente porque tengo una de mis sobrinitas que está ahí en ese conglomerado de niños y niñas. Son niños y niñas de más de 40 escuelas públicas de secundaria de aquí de la ciudad y por supuesto qué orgullo nos dan. Son muchísimos días de que ellos estuvieron preparándose para participar en esta gala y ya está el ensayo, entonces por supuesto que esto es uno de los atractivos. ¿Cuál otro, Carlos McKinley? Bueno, hay evidentemente una exposición que hacemos cada año de nacimientos y piñatas en Paseo de la Reforma, además aderezada de la posibilidad de hacer algunas compras de artesanías, pero sobre todo tenemos 88 obras de teatro, tenemos 51 exposiciones. No es para tu cena de Navidad, pero hay una que se llama El arte de comer insectos. ¿La has visto o no? No. Esa está en el Museo de San Ildefonso, está hasta febrero, pero vale mucho la pena que nuestros amigos que vienen de otros lados del país o del extranjero conozcan esa exposición. Hay 35 conciertos y hay cerca de 23 espectáculos para niños. Y lo que tú decías, la cantidad de museos, hay nuevos museos, hay un museo de Star Wars, por ejemplo, que en la Colonia del Valle, muy cerquita de aquí, y hay efectivamente nuestros sitios patrimonio. No hay que dejar de ir a visitar nuestras chinampas, ya sea las que se encuentran en Xochimilco, ya sea las que se encuentran un poquito más lejos, que son las que se encuentran en Tláhuac, que hay un embarcadero del Lago de los Reyes que está ofreciendo paseos, tours, recorridos. Puedes ir inclusive a algunas chinampas a colectar tu propia comida
para luego prepararla ahí. Es decir, un sinfín de actividades las que hay en la Ciudad de México en esta temporada. Claro, ¿ya tienen alguna estimación? ¿Cada año hay cierta derrama económica en esta temporada? Sí, claro que sí. Bueno, vamos a cerrar bien el año. Esa es una primera gran noticia para todos tus televidentes. Vamos a cerrar el año con cerca de 15 millones de personas que se hospedaron en hoteles en la Ciudad de México, más los que se hospedan en plataformas como Airbnb y otras, una derrama económica de 120 mil millones de pesos, que es algo extraordinario, y una gran cantidad de empleos generados. Eso, la verdad, nos llena de orgullo. Pero para esta temporada tenemos una cosa muy especial. Tenemos menos turistas que llegan a hoteles y más que llegan a casa de amigos y familiares. Seguramente tú tienes familiares que vas a recibir, y eso son personas que consumen productos turísticos, que están aquí. Por eso se ve también un poquito más tranquilo el tráfico, y vale mucho la pena aprovecharlo. Así es que vamos bien. 15 millones, es que de verdad es impresionante la cifra. 15 millones entonces nos visitaron. Como turistas, como turistas, es decir, que se hospedan en hoteles. La definición del turista es una persona que se hospeda 24 horas fuera de su lugar de origen. Sí. Y en este caso tuvimos 11 nacionales, y por primera vez superamos los 4 millones de turistas extranjeros, y eso nos ha dado mucho gusto porque ha sido un gran esfuerzo que se ha hecho y está dando resultados. Turismo cultural, esa es la clave. Excelente. Bueno, además la capital de la cultura, ¿no? Que ya se está promoviendo la Ciudad de México y posicionando de ese modo como la capital cultural de América. Y a propósito de esto, bueno, turismo y cultura van de la mano precisamente. Entonces tenemos zonas arqueológicas también a visitar, tenemos zonas emblemáticas, como ya lo dijimos, las zonas lacustres de Tláhuac y Xochimilco, y qué decir del centro histórico, y por supuesto qué decir también de otros pueblos alrededor. Así es, bueno, centro histórico, efectivamente, hablas con el tema de los sitios prehispánicos, está evidentemente el Templo Mayor, que vale mucho la pena, sobre todo para las personas que vienen de fuera, darse cuenta que desde el 8 de noviembre pasado, que se cumplieron los 500 años del encuentro, hasta el mes de junio del año entrante, fueron 7 meses en donde los conquistadores cohabitaron con la población azteca, y justamente hace 500 años pasaron cosas muy importantes para este país, y es un buen momento para visitar los sitios prehispánicos. Abrimos uno, bueno, el gobierno federal en este caso abrió uno, que es el que está en Mixcoac, que se puede visitar también, que es de acceso gratuito, así es que se suma eso. Y para quien quiera arte prehispánico, efectivamente el Museo Nacional de Antropología, que es una de las máximas joyas mundiales en materia de museos y la principal en materia de arqueología prehispánica de la Ciudad de México, sin contar lo que tú dices, la cantidad de edificios coloniales que hay en el centro histórico. Pero atención, cuando uno visita la ciudad, quiere comer. Y para gastronomía, la ciudad ha hecho un estallido impresionante. Hay para comer en mercados, hay para comer en restaurantes, en fondas, en platillos de autor, etcétera. Y la gastronomía se está posicionando como uno de los puntos más importantes de atracción turística de la Ciudad de México. Totalmente. Olores y sabores deliciosos. Bueno, es la oferta que también ofrece la Ciudad de México, con restaurantes también legendarios. Claro que sí, claro que sí. Hay restaurantes de mucho abolengo, de muchos años. Hay cafés en el centro histórico que abren las 24 horas y que son realmente un mosaico ahí de turismo, de gente que viene de fuera, que viene a visitarlos, etcétera, más la gente que consume habitualmente, desde pues todos los platillos que uno desee hasta los más finos, o la comida de autor, como se llama. Así es que la gastronomía está generando una buena derrama económica para la Ciudad de México. Y también comentar importantísimo, el Palacio de Bellas Artes abre sus puertas para distintos eventos. Está el ballet, el folclórico, y también, bueno, el cascanueces. O sea, de verdad hay una oferta increíble en la capital del país, cultural, gastronómica y por supuesto turística. Sí, también muchas personas que vienen de fuera vienen con sus hijos, hijas, pequeños. Entonces, además de estas actividades que reseñamos, como la pista de patinaje, hay muchas otras actividades para niños. Por eso es importante que quienes nos visiten se informen
porque siempre decimos que un turista bien informado es un turista al que le irá mejor, repartirá mejor su tiempo, gastará menos dinero, se trasladará mucho mejor, hay que usar el metro muchas veces. Te decía de Tláhuac, por ejemplo, para aquel embarcadero del Lago de los Reyes, vete en metro. Vete en metro, la línea 12, llegas a Tláhuac, ahí tomas un vehículo y te lleva en 5 minutos al embarcadero. Vale mucho la pena, hay que combinar esos medios de transporte que hay en la ciudad. Pues quizás solamente se va a gastar entonces un pasaje del metro, pero le vamos a contar aquí otras 5 opciones en donde pues no va a gastar usted nada en la entrada, así que no se vaya, quédese con nosotros, vamos a hacer esta primera pausa. Estamos en vivo transmitiendo desde los estudios de Capital 21. Esta mañana un invitado de lujo, el titular de turismo, Carlos McKinley. No se vaya. Estamos de vuelta en Agenda y Contexto. El tema en la mesa, ¿qué hacer en estas vacaciones, en esta temporada decembrina con el turismo? ¿Qué hacer? ¿Podemos hacer turismo en nuestra propia colonia, en el barrio, en nuestra alcaldía, en la ciudad? Claro que sí, y para eso está aquí de invitado el secretario de Turismo, Carlos McKinley. Secretario. Bueno, decíamos hace un ratito que hay que organizarse. No tiene caso que vengas a la Ciudad de México y quieras visitar la Basílica y luego quieras irte a Xochimilco y luego quieras irte a San Ángel. Hay que organizar. Si tienes 2, 3 o 4 días, realmente hay que buscar optimizar tu viaje. Entonces yo te propongo un primer recorrido y si quieres nos lo echamos juntos. Es Museo de Antropología. Sí, claro. El Castillo de Chapultepec. Claro. Y luego puedes bajar por uno de esos transportes turísticos por todo Reforma. Y eso ya es un recorrido muy, muy bonito, es muy económico además, y vas a conocer de la historia prehispánica, de toda la historia de México, que siempre nos hace falta estar al tanto de nuestra historia, y vas a ver las bellezas alrededor de lo que es el Paseo de la Reforma, con el Ángel de la Independencia, con la Diana Cazadora, etc. Ese puede ser un recorrido muy, muy bonito. Claro que lo terminas, como dijimos, en algún restaurante, en alguna fonda, en algún mercado. Puedes llegar inclusive hasta la Ciudadela a comprar tus artesanías de regreso. Eso sería una propuesta. ¿Qué te parece? Increíble. Además es una de las avenidas más hermosas de América Latina, este Paseo de la Reforma. Usted sabe que cada temporada se llena de flores. En esta ocasión pues ya está tapizado Paseo de la Reforma de Nochebuenas. Claro. Entonces, bueno, ahí tienes una opción interesante. Solamente se gastarían 5 pesos en el metro. Se lleva sus tortas, su lunch, su sándwich, como muchísimas familias lo hacen, para poder disfrutar varias cosas. Desde los murales de Diego Rivera en las fuentes de Chapultepec, que ahí siguen las fuentes de Chapultepec, hasta los museos y, por supuesto, ir hacia la Ciudadela. ¿Por qué no, no? Ahí está la biblioteca también. Absolutamente, claro que cada uno de esos recorridos es como el esqueleto. Puedes efectivamente hacer muchas cosas. Cuando llegues a Avenida Juárez puedes ver el mural de Diego Rivera, ese mural tan impresionante que se pintó en los años 40, que es el Paseo Dominical por la Alameda. Puedes visitar espacios como Corpus Christi, puedes visitar todo ese bello corredor de Avenida Juárez, que por cierto se está trabajando mucho en darle un toque mucho más moderno, mucho más actual. Y cuando llegues a la calle de Madero, pues la calle de Madero es una calle emblemática, peatonal desde hace varios años. Esa fue una propuesta entonces. Evidentemente la segunda, ya la habíamos dicho, es el Zócalo y alrededores, es decir, centro histórico. Ahí tienes Templo Mayor. Templo Mayor, una visita que vale mucho la pena. Hay que visitar la catedral y el Sagrario Metropolitano. Valdría la pena darte una vueltecita a la Torre Latino para ver desde arriba cómo se ve la ciudad en esta época fresca, pero pues muy despejada, como por ejemplo el día de hoy. Y alrededor del centro histórico tienes una cantidad de calles y vericuetos muy interesantes que se pueden hacer. Y sin hablar de nuevo de la pista y de las actividades que hay ahí. Esa sería la segunda actividad. Claro, ¿qué te parece? La ciudad de los palacios, ¿no? Tal como se decía desde antes, la ciudad de los palacios, la ciudad más transparente, decía Carlos Fuentes. Bueno, está el Palacio de Correos. Vaya, entre al Palacio de Correos, uno de los más hermosos en América Latina, sin duda, es el Palacio de Correos, y todos los que están alrededor, el Palacio de Bellas Artes, ¿no?
¿Sí? El Museo Nacional de Arte, que está justo enfrente del Palacio, con la estatua caballito del caballito de Carlos IV. Ahí tienes un museo que es precioso. A los jóvenes que están siempre inquietos por aprender y descubrir cosas nuevas, el MIDE, el Museo Interactivo de Economía, que vale también muchísimo la pena conocer. Todos estos museos, de hecho, participan con nosotros en muchísimas actividades. A ellos les encanta que trabajar de manera conjunta, nosotros haciendo promoción, ellos apoyándonos con muchos temas. ¿Van a estar abiertos estos museos? Sí, claro que sí. Claro en que estos sí. días de asueto. El Palacio de Minería también está enfrente abierto, del MUNAL. Claro que estarán cerrados el 25. Todos los museos cierran por política el lunes y efectivamente cerrarán muchos de ellos el 25, pero al ratito damos las páginas para que nuestros televidentes se informen y te puedan decir exactamente y puedan saber exactamente horarios de museos. A ver, entonces ahí llevamos 3 lugares. Comenzamos por el recorrido en Reforma, Chapultepec, luego el segundo recorrido sería Zócalo y alrededores. San Ángel. San Ángel, Coyoacán y Xochimilco. Ese es un gran recorrido. Ese es un recorrido, yo te diría, más colonial, más artístico, más cultural. San Ángel, que tiene esa bellísima plaza en donde se encuentra los sábados, el Bazar del Sábado. Es una plaza maravillosa, con la iglesia, con todo un charme, digamos, que vale la pena recorrer, porque ahí se ve una mezcla de turismo nacional, extranjero, que vienen a comprar muebles, que vienen a comprar artesanía, etcétera, pero caminarlo es realmente salirse de la ciudad y hacer una inmersión en años como muy remotos. Algo parecido sucede en Coyoacán. En Coyoacán, tú sabes, bueno, antes de regresarnos a Coyoacán, tienes ahí en San Ángel lo que es la casa estudio de Diego Rivera. Ya en Coyoacán lo que puedes hacer es conocer el centro histórico, la Plaza de la Conchita, puedes poner la iglesia principal, ¿de acuerdo? Lo que fue la casa de Cortés cuando se instala en ese lado después de la conquista, para luego regresarse aquí a lo que es el centro histórico. Y Coyoacán vale mucho la pena porque es también el epicentro colonial, digamos, de la Ciudad de México. Es un crisol de casas, edificios de distinta naturaleza, pero con cierta aire de pueblo que no tenemos en muchos otros lugares de la ciudad. Y de ahí vámonos al sur, a Xochimilco. Claro. Xochimilco también tienes espacios sumamente interesantes y así te haces un recorrido por el sur de la ciudad y recorres en trajinera lo que es en Xochimilco tienes muchos embarcaderos a los que puedes asistir en Xochimilco y ahí pues será un día maravilloso también. Incluso podríamos agregar, por supuesto, Ciudad Universitaria, que muchos turistas nacionales llegan al estadio a tomarse la foto, o a la rectoría también a tomarse la foto. Y San Fernando y Tlalpan, ahí tenemos el único manantial vivo de esa zona de Tlalpan, que es Fuentes Brotantes, donde también se venden alimentos, y también en la parte desde San Ángel hay buñuelos, desde San Ángel hasta Coyoacán, buñuelos, toda la comida típica, ¿no?, de esta fecha, deliciosa, el ponche de frutas delicioso, que bueno, a muchos no le ponen azúcar porque ya las mismas frutas tienen azúcar y sabe delicioso, calientito el ponche de frutas. Desde ahí, además está también el convento del Carmen, los churros del convento, que están las momias, el Foro Cultural San Ángel que está enfrente, el Jardín del Arte donde se vende obra también, y de ahí hasta Coyoacán, en Jardín Centenario, en Coyoacán pues está el Museo de Culturas Populares, también la entrada es libre. Sí, de hecho ese recorrido lo puedes hacer caminando efectivamente. Tienes el museo, la casa de Frida Kahlo, tienes el Museo de León Trotsky también, que vale mucho la pena conocer. Tienes una cantidad de actividades en los alrededores, nuevamente se mezcla ahí el tema de la gastronomía, pero tienes los mercados es algo muy importante que hay que conocer cuando uno viene a la Ciudad de México. No vamos a encontrar tantos colores y tantos olores aquí en México como en un mercado.
El mercado es tradicional, los mercados de San Ángel, de Portales, todos los mercados que usted conozca, vaya, visítelos, es increíble el colorido y sobre todo la gastronomía que también se encuentra ahí, muy económica, por cierto, y pueden pasar a comer a los mercados populares, y de ahí continuar el recorrido. Entonces, hasta ahí ya llegamos de Reforma al Zócalo, a San Ángel, en el sur de la ciudad. ¿Qué otro punto sería importante? A veces también se pueden hacer recorridos temáticos. Ya hemos hablado de Frida y de Diego. Vale la pena a veces hacer una inmersión en una época de la Ciudad de México, en una época que fue sumamente interesante. Entonces, muchas veces quienes organizan los viajes organizan una suerte de inmersión a una época, y en este caso podemos tomar Frida y Diego. Hay que hacer recorridos en distintas partes de la ciudad, por ejemplo, los murales de Palacio Nacional de Diego Rivera, el más grande que se llama La Epopeya Mexicana, que es todo un resumen desde la llegada, digamos, desde el mundo prehispánico hasta el mundo que le toca en su fase más moderna a Diego Rivera. Estamos hablando de los años 33, 40, que es cuando se pinta ese mural, pero además hay una serie de murales sumamente interesantes alrededor que describen la vida prehispánica. En uno de esos murales se advierte también la figura de Frida Kahlo, y es muy bonito buscar quiénes son esos personajes de los murales. Ya puedes regresarte a lo que es la Alameda para ver ese famoso mural de 1944 que causó un escándalo tremendo, causó un escándalo porque Diego Rivera pintó en un cuadro un texto del famoso nigromante Ignacio Ramírez que decía: Dios no existe. Y en el momento en que se pinta, se inaugura con todo el fasto, en la tarde, unos estudiantes de Derecho pues se van contra el mural, lo deshacen, y hay toda una polémica que será reabierto con un cambio de esa frase, pero por lo menos 10 años después. Ese mural es un mural bellísimo. Ya más hacia el sur tienes en San Ángel la Casa Estudio Diego Rivera, que es una construcción que muchos de los especialistas arquitectónicos dicen que es una cosa muy moderna, ¿no? Además vivían, vamos a decir, juntos pero no revueltos, tenían una casa que los unía por un pequeño puente, ¿no? Y de ahí ya ir efectivamente al Museo de Frida Kahlo, y también lo que es el Museo Dolores Olmedo, allá por Xochimilco, que es una belleza. Así es que Frida y Diego valen mucho la pena como unos personajes icónicos de la Ciudad de México. Ese podría ser un recorrido. ¿Te gusta? No, totalmente, por supuesto que sí, y además todas estas opciones gratuitas con bajos recursos también en las entradas, ya sea en los museos o en estos lugares, sobre todo los mercados populares, pues ahí tiene también una opción importante. Sin duda tenemos muchísima historia, incluso como turistas locales podríamos hablar también del Dr. Atl y de Nahui Olin y hacer este recorrido en donde vivieron, comenzar en Palacio de Bellas Artes con la pintura de Javier Rodríguez Lozano, uno de los 17 murales que hay en Palacio de Bellas Artes, que también usted puede entrar a ver exclusivamente los murales. El Museo de la Ciudad, entonces, ya que estás yendo a los detalles, en el Museo de la Ciudad de México, ahí está una parte de lo que fue el estudio del doctor Atl también. Claro, y Santa María la Ribera, donde también él vivió, ahí muy cerca del Museo de Geología, también el Museo de Geología por sí mismo ya es una belleza. O sea, realmente hay una oferta impresionante en la Ciudad de México de lugares emblemáticos e históricos y muchísimas veces representativos. El Ángel de la Independencia, obviamente, ¿no? Del ingeniero Rivas Mercado, su hija Antonieta Rivas Mercado. O sea, hay muchísima historia y como que pasado y presente convergen. Se restauró hace poco la casa Antonieta Rivas Mercado, que también está justamente en esa conexión entre en la delegación, en la alcaldía de Cuauhtémoc, y que vale la pena conocer. La restauración es fabulosa, los pisos son increíbles y tiene esa vivencia tan importante de un personaje también emblemático, y el Panteón de San Fernando, y de ahí ya no nos paramos. Hay demasiadas cosas para ver en la Ciudad de México y vale mucho la pena, pero nos faltan todavía. Pues lo dejamos para una ocasión posterior, claro, para saber cómo nos fue. En enero podemos contar contigo, secretario. Hacemos el balance, estamos muy contentos, de hecho, por lo que viene turísticamente para la ciudad, y nada más déjame anunciar a nuestros amigos que por segundo año consecutivo se trabajará mucho alrededor de los grandes festivales y ferias culturales. Esa es la opción turística para la Ciudad de México. Nuestra jefa de gobierno
lo tiene muy claro. Estamos trabajando en ese sentido porque la cultura es uno de los grandes corazones, esta ciudad tiene muchos corazones, uno de los grandes corazones que hacen latir a mil a la Ciudad de México. Totalmente, y además todo el país y la Ciudad de México pues tiene una cultura del turismo arraigada, impregnada. No hay trato mejor que el que dan los mexicanos a los visitantes extranjeros en el mundo, y eso se lo pueden decir muchos extranjeros. No vamos a encontrar tan fácil este trato que damos en México al turista. Entonces, pues muchísimas gracias. Una más, sí, para Carlos, terminar, claro, a todos los compañeros del estudio, a ti, a los que nos están viendo, el 31 de diciembre, claro que nos vemos con Los Ángeles Azules sobre Paseo de la Reforma para terminar bien el año. ¿A qué hora? Va a ser a las 8, empieza el concierto. Los Ángeles Azules entrarán un poquito más tarde, pero tendremos un gran evento el 31 por la noche en Paseo de la Reforma para despedir bien el año y recibir lo mejor. Gratuito, ¿verdad? Gratuito, claro que sí. Ahí tiene, ya ve. Entonces sí es cierto esto de que podemos recuperar la ciudad y la vida nocturna que antes existía. Muchísimas familias se iban a festejar tanto algunas Navidades como Años Nuevos a estos centros nocturnos emblemáticos, y qué bueno que están recuperándose. Así y por es. supuesto vamos a estar ahí el día 31. Listo, perfecto. Muchísimas gracias por tu valiosa presencia, Carlos McKinlan, secretario de Turismo. Te esperamos pronto. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Bonito día. Gracias. Bueno, pues ahí tiene las palabras de Carlos McKinlan, secretario de Turismo de la Ciudad de México. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Quédese con más. No se vaya. Estamos de vuelta en Agenda y Contexto y estamos hablando de cuáles son las ofertas culturales que hay en la ciudad, las ofertas turísticas en esta época de vacaciones. Hemos invitado también a Javier Nieto, él es dramaturgo, guionista. Bueno, ¿qué no has hecho, no? Javier, bienvenido. Hola Mariana, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué no has hecho? Y además nos traes varias recomendaciones de teatro. Así es, querida Mariana, pues mira, en esta época de amor, paz, buenos propósitos, pues la ciudad está llena de propuestas pastoriles para todos los bolsillos, para todas las edades, para todas las clases, todas las condiciones. Una de las propuestas más interesantes es la obra Sor Juanita y su abuelo, que se presenta en el Teatro San Rafael. Esta obra, que ganó uno de los apoyos de FIARTES de este año, es de Miguel Sabido, el mítico Miguel Sabido, que tiene una larga trayectoria en pastorelas, ¿no? Es el hombre de las pastorelas en México y Latinoamérica, Miguel Sabido, y después de 12 años regresa con Sor Juanita y su abuelo. Esta obra es una pastorela tradicional inédita de él mismo, que escribe y dirige, y lleva como protagonistas a Rafael Inclán, a Lupita Sandoval como el mismísimo diablo, y a Lisandro como el arcángel Gabriel. Y pues bueno, esta obra pues trata de los elementos tradicionales de las pastorelas, ¿no? El ángel que le encomienda una misión divina a unos pastores atolondrados que muchas veces sin oficio ni beneficio no tienen a dónde ir, y pues no, tienen que ir a Belén a cumplir una misión, ¿no? Y pues el diablo, ya ves que el mal se inmiscuye en todos lados y adopta todas las formas posibles. Trata de evitar que los pastores lleguen a su destino y cumplan su cometido. Lo original de esta propuesta de Miguel Sabido, es que la protagonista es una niña que supuestamente es Sor Juana Inés de la Cruz de niña. Entonces, aparentemente estamos viendo la infancia de nuestra décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz, en compañía de su abuelo, en un ambiente navideño y enfrentándose al mal encarnado por Lupita Sandoval. Esto se presenta en el Teatro San Rafael y termina funciones el 5 de enero, o sea que todavía tienen tiempo de ir corriendo a verla. Muy interesante, muy divertida, ya con los actores que estás mencionando, bueno, ya son una garantía. Rafael Inclán es un cómico y siempre hay garantía con él. Así es. ¿No? Y Lupita Sandoval también. Ajá, y Irma Infante canta en vivo, hay música, hay un ballet, es una superproducción esta pastorela, son aproximadamente poco más de 25 integrantes en escena al mismo tiempo, una gran apuesta. Para mí es la mejor propuesta en pastorelas.
Y pues bueno, hay otra propuesta, un contraste en este ambiente navideño, ¿no? Que son los cuentos antinavideños de la capilla. No sé si has oído hablar de ellos alguna vez. Vamos, voy. ¿A qué hora? ¿Con quién? Los cuentos antinavideños de la capilla es una tradición que ya lleva 16 años en este pequeño teatro que está ubicado en Madrid, número 13. 90. Ah, justamente, así, claro. Sí. Madrid 13, ahí en Coyoacán, en el barrio. Pues los cuentos antinavideños son historias breves que nos muestran el otro lado de la Navidad, ¿no? También, si bien es una época de alegría, de prosperidad, de buenas intenciones, de buena voluntad y positivismo, también es una época de melancolía, de tristeza para algunos, de sacar esos rencores acumulados durante todo el año, justamente en la cena de Navidad o en la cena de Año Nuevo, ¿no? Y de eso tratan justamente sus cuentos antinavideños, ¿no? De retratar la otra parte de la Navidad, el lado oscuro de la Navidad. Este año van 6 propuestas, todas dirigidas por el maestro Boris Sherman, que es director de la compañía Los Endebles. Y pues muy recomendable, esto termina hasta el 30 de diciembre, o sea, todavía hay tiempo, se va a presentar todos los días a las 8 de la noche, sábados a las 7 me parece, y domingos a las 6, los horarios habituales de teatro. Se los recomiendo mucho. Si están de buenas y con excelente actitud y con toda la familia, vayan a ver Sor Juanita y su abuela, y su abuelo, perdón, y si están en modo dark, modo depresivo, modo oscuro, vayan a ver los antinavideños a Coyoacán, o vayan a ver las dos, son excelentes propuestas. La Navidad tiene estas dos caras de la moneda, ¿no? Bueno, fíjate, a mucha gente no le gusta esta época, incluso no salen de vacaciones, siguen trabajando, no les gusta ir, dicen que hay mucha gente en las playas o que las ofertas turísticas se saturan, los vuelos son muy caros, claro. Pero aquí en la ciudad tienen toda esta oferta impresionante y sin necesidad de viajar ni gastar dinero. Yo creo que esto me parece muy valioso y por eso es que le hemos dedicado todo este programa a qué hacer ahora, a dónde ir y con quién, cuánto nos va a costar poder salir pues a disfrutar la tarde, las noches, claro, y lo que se pueda visitar. La ciudad está llena de propuestas muy interesantes. Escuchaba al secretario de Turismo. Al secretario de Turismo, y hay propuestas muy interesantes, muchas gratuitas. Hay para todos los bolsillos, hay para todas las condiciones, y siempre hay promociones para ir al teatro. Digo, aprovechemos las pastorelas y los antinavideños solo ocurren 15 días al año nada más, entonces pues hay que aprovechar la oportunidad, ¿no? Para compartir con la familia. Además el teatro encierra esa parte interesante, que es lo que lo hace único. Es una experiencia irrepetible que solo sucede una vez, ¿no? Que tienes un ser humano contando una historia y jamás se va a volver a repetir de la misma manera. Y esta época pues es justo para compartir con la familia, con los amigos, compartir la experiencia de ir a un divertimento, un entretenimiento, una pastorela muy divertida o un cuento muy oscuro y violento. Y de ahí posteriormente salir al cafecito, a caminar, a cenar, a todo lo que nos da esta bendita Ciudad de México. Oye, ¿te acuerdas que cuando a lo mejor tú eras adolescente y joven y nuestros papás podían salir de noche a divertirse? Que la noche le pertenecía a la gente. A la gente, justamente. Pues eso es, parece que hay que recuperarlo, ¿no? Los últimos años ha sido como vetada la noche para la sociedad. Y me parece importante que con esfuerzos entre las autoridades y nosotros los artistas, pues podamos recuperar, y la sociedad en conjunto, entre estos 3 factores, autoridades, artistas y sociedad, podamos recuperar la noche, podamos salir a divertirnos, salir a bailar, salir al teatro, poder devolverle la alegría a la vida nocturna de la Ciudad de México. No, y además con esa riqueza impresionante, cuántos lugares emblemáticos existen, y bueno, sería impresionante volverlos a ver todos abiertos, así como en los años 80, 90, que estaban abiertos. En los 50. Bueno, ya esa ya no nos tocaron, pero eran también años muy importantes, llenos de color y olor y sabor y ritmo. Claro, mira, la Ciudad de México no tiene nada que pedirle a grandes capitales como a París, como a Madrid, nada, absolutamente nada. Creo que somos la ciudad que tiene más museos en el mundo, sí. Tenemos una cantidad de teatros increíble. Somos la ciudad que tiene más producciones teatrales al año.
Entonces, opciones de entretenimiento hay desde opciones gratuitas hasta opciones tipo Broadway. Podemos salir, entonces es una cuestión de voluntad y que todos hagamos nuestra parte, ¿no? Que tengamos la voluntad nosotros de salir, de tomar las calles, de tomar la noche, las autoridades de cuidarnos, nosotros como sociedad y nosotros como creadores, de ofrecer lo mejor de nuestro entretenimiento y nuestro sentido artístico. Pues nuestra única responsabilidad es ser felices y por supuesto cuidarnos mucho. Así es. Muchas personas dicen, no lleves dinero, nada más lleva lo indispensable, lo que vas a gastar en el lugar y ya, ¿no? Claro. Pero sí, usualmente lo que necesitamos y pedimos es que haya luminaria, seguridad afuera Así de los es. eventos a los que vamos. Correcto. Pero van a estar muy seguros ahora que ya hay todos estos operativos decembrinos de parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, están dando los rondines, las patrullas están haciendo su trabajo, precisamente porque queremos tener esta vida nocturna. Claro, que justo inició este operativo el viernes, ¿no? Por lo de vacaciones. Así Entonces, es. pues hay que Mira aprovechar. qué bonito, ¿no? ¿Te acuerdas de que nada más este hecho por sí solo era impresionante? Las familias salían a ver Las el luminarias. alumbrado en los años 80. Vamos a ver Sí. el alumbrado en los años 80, en los años 90. Que ya era toda una experiencia, ¿no? Ese simple hecho tan sencillo, ¿no? Así como en Nueva York, que salían todas las familias a ver el prendido del árbol ahí en Central Park, pues aquí anteriormente, como mencionas, en los 80s, íbamos toda la familia, abuelos, tíos, nietos, a ver las luminarias y de ahí a los cafés icónicos de la Ciudad de México. Totalmente. Ya no decimos nombres porque se nos antojan, pero hay Exactamente. chocolates calientes Los churros, deliciosos, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, por Pues supuesto. café con leche, delicioso también. Pues hay que aprovechar las vacaciones, las posadas, lo que queda de las posadas, de las fiestas, salir a disfrutar, a vivir, a retomar nuestra ciudad, nos lo merecemos. Totalmente, así que hay que hacerlo y por supuesto, gracias por estas recomendaciones de teatro, No, Javier ¿de qué? Nieto. Te esperamos pronto, ¿está Ojalá. bien? Sí, por supuesto, Mariana, cuando quieran. Pues muchísimo gusto. Un placer, Mariana. Esté muy Despedimos bien. a Javier Nieto, pues él es dramaturgo y bueno, hoy nos trajo estas recomendaciones de teatro pues muy interesantes. Vamos a hacerle caso, ya las anotamos. Gracias. Y vamos a estar pendientes para ir precisamente. Hacemos la pausa y ya volvemos con más información. Estamos transmitiendo totalmente en vivo, desde aquí, desde los estudios de Capital 21. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Agenda y Contexto. Déjenme hacer un paréntesis. Mire usted, tenemos este día un programa que conduce Olimpia Velasco. Su programa se llama Salud a Ciencia Cierta. En esta ocasión, ella va a hablar con diversos especialistas sobre los excesos al comer y a beber. Usted ya sabe que en estas épocas, pues, se consume muchísima caloría y muchísimos carbohidratos y la gente, pues, come de más, ¿no? Pues hay tanta comida en todas partes y la mayoría es dulce. Y bueno, estos alimentos típicos en estas fiestas del año pues traen consecuencias para enero, consecuencias para el cuerpo, sobre todo a la salud. Entonces, bueno, ella va a platicar con Fernanda Alvarado, es especialista en nutrición, también estará con Olimpia Velasco, Ana Arismendi, ella es psicóloga nutricional, le dará recomendaciones, tips sobre cómo comer, cómo beber y cómo disfrutar la Navidad sin culpas. No se pierda Salud a Ciencia Cierta esta noche a las 10 por Capital 21. Bueno, vamos a hacer ahora un enlace telefónico hasta Huehuetoca porque ahí se encuentra Alberto Cuenca. Como cada lunes lo tenemos en vivo aquí en Capital 21. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariana? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Un abrazo navideño para todos, pues ya estamos en la víspera de Nochebuena también. Igualmente, Alberto. Y platicarte que, bueno, aunque estamos en estas fiestas decembrinas, hay una agenda de temas importantes en la capital del país, para el Valle de México también. Me encuentro en Huehuetoca porque en unos minutos más el presidente de la República y la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, van a inaugurar el túnel emisor Oriente. Esta obra que duró 2 sexenios, inició en la administración de Felipe Calderón y por distintas circunstancias, sobre todo técnicas, presupuestales, se fue retrasando hasta que ahora se logra desarrollar esta obra que comienza a funcionar ya
y que va a permitir facilitar, incrementar sobre todo la capacidad de desalojo de aguas negras que se generan en la zona del Valle de México, y pues de alguna manera también va a permitir darle mantenimiento a otra parte de la infraestructura del drenaje profundo tan importante para toda esta zona central del Valle de México. Platicarte aquí que estamos varios medios de comunicación esperando que arribe el presidente de la República y la jefa de gobierno. Pero para comentarte otros temas importantes de la agenda, las personas que quieran adquirir un vehículo nuevo en la capital del país y en el Estado de México deben estar muy pendientes de la publicación de la Gaceta Oficial Capitalina, porque ahí se va a publicar las medidas para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana. Entre estas medidas se van a publicar una lista de marcas y submarcas de vehículos que a partir del próximo año, a partir del 2020, van a poder adquirir la calcomanía 00 hasta por 4 años. Estos vehículos, pues los que podrán acceder a ese tipo de engomado, tendrán que ser automotores con un alto desempeño ambiental, bajas emisiones evaporativas y un rendimiento de 16 kilómetros por litro. Cada año se estima que se comercializan alrededor de 400,000 automotores nuevos en la Ciudad de México y en el Estado de México, pues eso propicia un incremento en la tasa de emisiones contaminantes que se presentan en la metrópoli, y pues bueno, hay algunas medidas de las autoridades del Estado de México, de la capital del país y federales, pues para atemperar este problema de la contaminación. Pero pues también hay este tipo de beneficios para quienes adquieran vehículos nuevos a partir del próximo año. Comentarte también que en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se va a publicar esta semana el proceso de consulta vecinal para grandes construcciones. Este proceso, este mecanismo, contempla la intervención ciudadana, la opinión de los vecinos en zonas de influencia donde se vayan a construir grandes desarrollos inmobiliarios. Estamos hablando desde oficinas, centros comerciales, cines, hasta torres de departamentos. Ahí tendrá que haber una consulta vecinal, tendrá que haber entrevistas con los ciudadanos, talleres informativos para que la ciudadanía, antes de que se otorgue el estudio de impacto ambiental, los ciudadanos den su opinión y su aval para esas obras. Si el ciudadano, si los vecinos no otorgan su aval a esos proyectos, definitivamente no se desarrollarán. También comentarte que hoy lunes reinician las obras de la ampliación del Metrobús Línea 3 de Etiopía a Joco. Desde finales de octubre se encontraban suspendidas por un proceso de diálogo con vecinos de esta zona de Joco que se oponen al desarrollo, a la ampliación de la Línea 3 del Metrobús. Bueno, ya la mayoría de los vecinos están a favor, están apoyando esta ampliación de la Línea 3. Hay un pequeño grupo que todavía se opone, pero aún así el gobierno de la ciudad tomó la decisión de reiniciar estas obras. Van a empezar con el confinamiento, con la instalación de vallas sobre la avenida Cuauhtémoc, que estaremos viendo a partir de esta semana. Pues estos son temas que dominarán la agenda a lo largo de esta semana. Oye, ¿y cómo viste las 14 medidas anunciadas que ya habían sido como que antecedidas por aquel otro anuncio que se realizó en junio, pero fueron mucho más puntuales? ¿Qué te parece el comentario en el día de ayer, el día viernes, donde comentaron que el litio era un factor indispensable en el desarrollo de la industria automotriz en México? Así es, como te comentaba, esta calcomanía 00 hasta por 4 años es justamente una de las 14 medidas que se tomarán. Otra que también será importante tiene que ver con la restricción vehicular para el transporte de carga de más de 3 toneladas. No podrá ingresar o no podrá circular en la ciudad entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana a partir de marzo próximo. Dependiendo de estas medidas, de qué tan efectivas sean, se empleará en un horario nocturno a partir de septiembre, pero como te comento, todo dependerá de qué tan efectivas sean esta medida restrictiva para el transporte de carga, que entre las 6 y las 10 de la mañana a partir de marzo no tendrá restringida la circulación en las vialidades de la Ciudad de México. Claro, bueno, lo que sí es que ya traer un vehículo, conducir un vehículo en la Ciudad de México ya es complejo, ya es difícil.
Y bueno, pues estas medidas son, pues se trata de prácticamente estimular a que los vehículos sean limpios, ¿no? No generen tantas emisiones. Así es, comentarte que con vehículos que tengan un rendimiento menor a los 16 litros por kilómetro, ¿Sí? Comentarte ahí que más bien esos vehículos van a tener la posibilidad de solo tener una calcomanía .0 por única ocasión, como hoy sucede. Pero Sí. si el rendimiento es mayor, entonces sí pueden acceder a la .0 por 2 años más, es decir, hasta por 4 años. Entonces, ahí el rendimiento variará, según la calcomanía variará según el rendimiento. 16 kilómetros por litro o más tendrán calcomanía .0 por 4 años. Menores de rendimiento tendrán calcomanía .0 por solo 2 años. Sí, Y vehículos híbridos, es decir, los eléctricos también, estarán totalmente exentos, siempre tendrán la calcomanía .0. Pues sí, vamos a ver cómo resulta en esta época de frío. Usted sabe que entre menos se use el automóvil es mejor para nuestros pulmones y para la atmósfera. Pues muchísimas gracias, Alberto, por los comentarios que nos has mencionado, pero yo no quisiera despedirte sin antes comentar brevemente lo que quedó pendiente de la agenda legislativa, que tú también llevas esta agenda legislativa. ¿Cuáles son los temas que quedaron en el tintero que ya los diputados no pudieron discutir? Un tema importante que de hecho está establecido en la Constitución, que tenía un plazo constitucional y no se cumplió, es la ley para el trabajador no asalariado. Estamos hablando de una ley que regularía desde comerciantes informales, organilleros, boleadores de zapato e incluso personas trabajadoras sexuales. La Constitución establecía que esta ley debió estar en noviembre de este año, pero los legisladores no lograron ponerse de acuerdo y ahora será hasta febrero cuando inicie la discusión en comisiones. También comentarte que bueno, quedó pendiente la ley orgánica del Instituto de Planeación, que por ley va a iniciar en funciones el 1 de enero, pero todavía no hay funcionarios de ese nuevo instituto designados. Entonces será un surgimiento extraño de una nueva institución pública, porque no va a tener funcionarios al frente de la misma, ¿no? También la jefa de gobierno había anunciado que como parte de su alerta contra la violencia hacia las mujeres, envió al Congreso capitalino una ley para tener un registro de agresores sexuales. Esta ley no avanzó en el Congreso de la Ciudad, no hubo reunión en comisiones para poderla desarrollar. También queda pendiente hasta el siguiente periodo de ordinarias sesiones, que empieza en febrero del próximo año. Claro, Alberto. Bueno, pues ahí tiene parte de la agenda legislativa. Quisiera preguntarte si van a tener ustedes una reunión con la jefa de gobierno como la fuente de prensa, un convivio con ella por esta Navidad. Ya lo tuvimos, fue el viernes pasado. Ah, qué bueno, Alberto. ¿Y qué les dijo, Pues que ella no se va a tomar vacaciones, que ella solo estará ausente el 25 de diciembre y el 1 de enero serán los únicos días que se tome de descanso, pero a lo largo de todas estas vacaciones decembrinas ella va a estar activa. Nos comentaba su equipo que quizá mañana, pero todavía no es seguro, acuda a un albergue, albergues en donde se apoya a personas en situación de calle, de escasos recursos, donde se les brinda pues atención médica, cobijo, alimentación, pero todavía no es seguro. Están pues coordinando todavía la agenda para esta actividad y las que tendrá a lo largo de todos estos días, porque ella no va a parar solo los que te comenté. Así es, son solamente estos días de descanso, pues por cuestiones evidentes, obvias, pero bueno, qué bueno que ya se reunieron con ella, Alberto. Quedaron algunos temas pendientes también en el gobierno, pero que se realizarán en enero, algunas medidas anunciadas. El viernes, por fortuna, ya conocimos las 14 medidas para mejorar la calidad del aire, así que vamos a estar al pendiente de la agenda también de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias, Alberto. De qué, hasta luego, y reiterándote pues este saludo navideño. Claro que sí, pásala muy bonito con tu familia. Igualmente, hasta luego.
Bueno, pues no queda más que despedirme también de usted, a que me acompañó a lo largo de una hora. Muchísimas gracias, le deseo lo mejor en estas fiestas decembrinas. También gracias en pantalla, por supuesto, a Carla Mendoza y a esta Erika Ordóñez. Ellas dos son intérpretes de lenguas de seña mexicana que me acompañaron también a lo largo de la hora. Muchas gracias al staff y al equipo de producción que hace posible la transmisión de este programa. Yo lo veo el día de mañana a las 10 de la mañana. Hasta pronto.